cuartiles, en primer lugar buscamos la clase donde se encuentra, que multiplicamos k por n partido por 4. Dice es igual a 1, 2 y 3, porque significa que el k es el cuartil que a mí me piden. Y como recuerden que hay 3 cuartiles, el k lo van reemplazando por el 1, 2 y 3 dependiendo de lo que se pida. N es el total de datos y dividimos por 4 porque estamos hablando de cuartiles, dividimos en 4 partes iguales. ¿Ya? Veamos la fórmula. Para la fórmula tenemos Q, que corresponde a cuartil, y K, aquí ustedes reemplazan por el cuartil que yo les pido, ¿ya? Ya sea el 1, el 2, el 3. LI es el límite inferior. K por N dividido 4, ustedes ya lo van a haber calculado antes, así que aquí solamente reemplazan, menos FI menos 1, que es la frecuencia acumulada anterior. FI, frecuencia absoluta del intervalo que vamos a trabajar, y A sub I, que es lo mismo cuando sale solo A, que es la amplitud del intervalo. ¿Ya? Ahora, acá hay un ejemplo, dice calcular los cuartiles de la distribución de la tabla. Lo primero que ustedes necesitan tener es la frecuencia acumulada. Por eso se las puse ahí. Tenemos que la frecuencia acumulada, ¿cierto? Partimos con el primer número que es el 8, y luego vamos sumando cruzado. Entonces aquí quedaría 18, tendríamos 18 más 16, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 18 más 16? Millaray, ¿cuánto es 18 más 16? Almendra. 24. 24 o 34. 34. Hay 34, ¿entendés? 34. 34 más 14, ¿cuánto sería? Cualquiera que conteste. ¿Cuánto es? 48. 48, muy bien, Valentina. 48 más 10. 58, 58 más 5 son 63, y 63 más 2 son 65, ¿ya? Una vez que tenemos la frecuencia acumulada, entonces sabemos que el total de datos son 65. Ya, lo primero que nosotros, aquí dice calcular los cuartiles de la distribución de la tabla. Vamos a calcular el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Para el cuartil 1, lo primero que ustedes siempre tienen que hacer es multiplicar K por N dividido 4. K es el cuartil que yo estoy pidiendo, que es el 1, por N. ¿Cuál sería N? ¿Qué es N? El total de datos. El total de datos, que sería 65, dividido 4. 65 dividido 4. ¿Cuánto sería 65 dividido 4? ¿Alguien que esté con una calculadora ahí o con un lápiz que pueda dividir? 16,25. 16,25, muy bien. Entonces, esto me indica la posición donde yo voy a ir a la frecuencia acumulada y vamos a buscar dónde está el 16,25, que en este caso, ¿dónde estaría? ¿En qué celda está? ¿En qué celda estaría 16,25 en la frecuencia acumulada? En la primera celda tengo 8, en la segunda tengo 18. ¿Dónde está el 16,25? ¿En la primera o en la segunda? ¿En la segunda? En la segunda, muy bien. Porque como hasta aquí tengo 8 datos, en la segunda casilla está del dato 9 hasta el dato 18. Vamos a trabajar entonces con el intervalo del 60 al 70. Reemplazamos. Límite inferior sería 60 más K por N dividido 4, que ya lo sacamos, que sería 16,25. Menos frecuencia acumulada anterior. Estamos trabajando con esta, la anterior sería 8, dividido por frecuencia absoluta, que sería 10, y por la amplitud, que es del 60 al 70, tenemos 10 datos. ¿Alguna duda en el reemplazo de la fórmula?
¿Algo que no hayan entendido? ¿Dudas? ¿No? Ya, continuamos entonces. El cuartil 1 entonces es igual a 60 más 16,25 menos 8, ¿cuánto es? ¿Cuánto sería? 8,25. 8,25, muy bien. Dividido 10 por 10. ¿Puedo aquí simplificar los 10? ¿Los puedo simplificar? Sí se pueden simplificar porque aquí hay una multiplicación y acá hay una división. Por lo tanto, el cuartil 1 sería 60 más 8,25. Y eso sería 68,25. Ese sería mi cuartil 1. Ahora, ¿cómo se interpretaba esto? El cuartil 1, ¿a qué porcentaje equivalía? ¿A qué porcentaje equivalía el cuartil 1? 25%. El 25% de los datos es igual o inferior a 68,25. Recuerden que siempre hay que colocar la interpretación. ¿Alguna duda en el cuartil 1? ¿Dudas? ¿Ninguna? Seguimos con el cuartil 2 entonces. Para el cuartil 2, calculamos de nuevo k por n dividido 4, que k sería 2 por n, 65 dividido 4. ¿Cuánto es 65 por 2? 65 por 2, ¿cuánto es? 130. 130. ¿Y 130 dividido 4? ¿Cuánto sería? 32,5. 32,5. Vamos acá a la frecuencia acumulada. Vamos a borrarle aquí la frecuencia acumulada. Que era 8, 18, 34, 48, 58, 63 y 65. Ya. Tenemos 32,5. ¿En qué celda está el 32,5? ¿En cuál estaría? ¿En la En la tercera? tercera. En la tercera, muy bien. Entonces, límite inferior sería 70 más k por n dividido 4, que sería 32,5, menos frecuencia acumulada anterior, que tenemos el 18, dividido por frecuencia absoluta del intervalo, que sería 16, por la amplitud, que es 10. Segundo cuartil, tendríamos 70 más 32,5 menos 18, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 32,5 menos 18? 14,5. 14,5 partido por 16 por 10. Aquí, 70. Siempre multipliquen primero, porque lo que pasa es que a veces al dividir me da periódico. Entonces, para que todos nos den el mismo resultado cuando resuelvan los ejercicios, primero multipliquen y después dividan. 14,5 por 10, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es 14,5 por 10? 145. 145. ¿Y 145 dividido 16? ¿Cuánto es? 24,16. 24,16. ¿Les dio lo mismo a los demás? 145 dividido 16. ¿Cuánto les da? No, profe, me equivoqué. ¿Cuánto da? 9,06. 9, 9,
0,06, ¿no? 0,6, ¿ya? Entonces el cuartil 2 sería 70 más 9,06 sería 79,06. Interpretación, ¿cómo se interpreta? ¿Cuál es el cuartil 2? ¿A cuánto equivale? Al ¿A qué 50%. porcentaje? 50. El 50% entonces de los datos es igual o inferior a 79,6. 0,6, perdón. Y el tercer cuartil calculamos lo mismo, pero el K lo vamos a reemplazar por 3. Aquí lo vamos a reemplazar por 3. Entonces, me quedaría aquí 3 por 65. ¿Cuánto es 3 por 65? 3 por 65, ¿cuánto? 195. 195, bien Millaray. Dividido 4, ¿cuánto es? ¿195 dividido 4? 48,75. 48,75. Reemplazamos, límite inferior, 48,75, ¿en cuál se encontraría? ¿En qué intervalo? ¿Del 80 al 90 o del 90 al 100? Del 90 al 100. Del 90 al 100. Con este trabajamos. Entonces, límite inferior 90, más K por N dividido 4, que sería 48,75, menos la frecuencia acumulada anterior, que sería 48, dividido por frecuencia absoluta, que la frecuencia absoluta sería 10, por la amplitud que es 10. Cuartil 3 entonces, 90 más 48,75 menos 48, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? 0,75. 0,75 dividido 10 por 10. Cuartil 3 entonces tendríamos 90 más. Estos se simplifican, 0,75. Por lo tanto el cuartil 3 sería 90,75. Y tendríamos que ¿a qué porcentaje corresponde? ¿A qué porcentaje corresponde el cuartil 3? 75%. El 75% de los datos es igual o inferior a 90,75. ¿Alguna duda con respecto a cómo calcular los 3 cuartiles? ¿Dudas, chiquillos? Dígame. ¿Siempre va a ser es igual o inferior? Sí, siempre es igual o inferior, nunca puede ser mayor. Siempre ya. puede ser como hasta 90,75. Ya. Gracias. ¿Alguna duda más con respecto a los cuartiles? ¿Dudas? Bien, en la otra hoja tenemos los percentiles y los deciles. Pero acá se van a encontrar con que son la misma fórmula. Lo único que cambia es lo siguiente. Esta es la misma fórmula del cuartil, con la diferencia de que en vez del 4, aquí está el 10. Eso es lo único que cambia. Y que en vez de Q, iría de K, que sería de decil. Y lo otro, que cuando ustedes van a buscar el decil que yo les pido, por ejemplo, no sé, supongamos que les pido el decil 2, entonces acá ustedes colocan 2 por 65 dividido 10. Les va a dar el resultado, van a la tabla,
y buscamos dónde está el decil 2 y reemplazan con la fórmula. ¿Ya? Y para el percentil, recuerden que acá tenemos valores del 1 al 99, entonces acá lo mismo. Buscan aquí K por N dividido 100, que va acá en K, siempre colocan el percentil que se pida, y esta parte es la que cambia, que en vez de 10 o en vez de 4 ahora va a 100. Y para los tres se usa la misma fórmula.